Conducía de noche por una carretera secundaria, cuando decidí detenerme en una gasolinera que aparecía iluminada a varios kilómetros de distancia. No la recordaba en esa ruta, pero el cansancio pudo más que la duda. El lugar parecía antiguo, con surtidores metálicos y un edificio bajo de fachada desgastada. Un empleado salió al verme llegar. Vestía un uniforme viejo, pero limpio, y me saludó con absoluta normalidad. Reposté sin incidentes mientras él observaba en silencio, sin apartar la vista. Todo resultaba extrañamente correcto, como una escena detenida en el tiempo. Entré a pagar y el interior estaba intacto, sin pantallas modernas ni lectores digitales. El hombre me entregó un recibo en papel amarillento. No revisé la fecha. Pagué, volví al coche y retomé la carretera sin darle más vueltas, aunque durante varios kilómetros sentí que algo no encajaba del todo. A los pocos minutos de volver a la carretera, la incomodidad se transformó en una sensación más concreta. El coche funcionaba bien, pero tenía la certeza de haber pasado por un lugar que no debería existir. Saqué el recibo del bolsillo y lo miré con atención. La fecha marcaba un día de hacía más de 20 años. Pensé que sería un error, una broma o un fallo de la impresora. Decidí dar la vuelta para aclararlo. Conduje varios minutos en dirección contraria, pero la gasolinera había desaparecido. El tramo era idéntico, la carretera la misma, pero no había luces, ni edificio, ni acceso. Solo un arcén vacío. Al día siguiente pregunté en el pueblo más cercano. Nadie recordaba ninguna gasolinera en esa zona. Un hombre mayor me dijo que hubo una allí, pero cerró tras un incendio nocturno en el que murieron 2 personas, entre ellas el empleado de guardia. En la iglesia del pueblo vi una esquela antigua. Reconocí al hombre de inmediato. Era el mismo rostro que me había atendido. Desde entonces he buscado información sobre casos parecidos, personas que paran en lugares que ya no existen, gasolineras, bares o áreas de descanso que aparecen solo para algunos. Todos los relatos coinciden en los mismos detalles. Un servicio aparentemente normal, un recibo con una fecha imposible y un suceso grave que ocurre poco después. Semanas más tarde sufrí un accidente del que salí con vida por muy poco. A veces pienso que aquella gasolinera no fue un error ni una aparición al azar. Fue una advertencia. Un lugar que sigue funcionando para quienes todavía no deberían haber muerto. Desde entonces, cuando conduzco de noche, evito detenerme en sitios que no recuerdo haber visto antes. Algunas gasolineras no sirven para repostar. Sirven para comprobar si todavía tienes permiso para seguir adelante. Paré en una gasolinera de carretera porque el coche perdió potencia de forma repentina y la radio empezó a llenarse de estática. No era un lugar aislado ni abandonado. Tenía iluminación fuerte, un pequeño supermercado abierto y carteles visibles desde lejos. Aparqué junto a un surtidor y bajé para comprobar el motor. El aire estaba raro, demasiado quieto, sin viento ni sonidos lejanos. Entré en la tienda y vi a un dependiente tras el mostrador y a 2 clientes comprando en silencio. El hombre me saludó con normalidad y comentó que no era el primero al que el coche le fallaba esa noche. Me recomendó repostar primero y pagar después. Su voz era plana, sin inflexión, como si repitiera una frase memorizada. Nada parecía fuera de lugar, pero tuve la sensación de que el tiempo se movía más lento dentro del local. Aún así, salí de nuevo al exterior convencido de que todo tenía una explicación normal. Al empezar a repostar noté que el sonido del surtidor no era el habitual. No vibraba ni desprendía olor a combustible, pero el marcador avanzaba con regularidad. Toqué la manguera y estaba fría, como si no circulara nada por dentro. Miré hacia la tienda y vi que los 2 clientes estaban ahora de pie frente al cristal, observándome sin moverse. El dependiente apareció detrás de ellos y apoyó la mano en el cristal lentamente, como si esperara una señal. El surtidor se detuvo solo,
marcando una cantidad exacta y redonda. Al colgar la manguera vi mi reflejo en el metal. Durante un segundo no reaccionó cuando yo me moví. Parpadeé y todo volvió a sincronizarse, pero la incomodidad ya era evidente. Algo no estaba funcionando como debía, y yo estaba dentro de ese fallo. Entré a la tienda para pagar y el interior estaba vacío. No había dependiente ni clientes. Las luces seguían encendidas, la música sonaba y la caja registradora estaba abierta con el importe exacto que había marcado el surtidor. El reloj de la pared marcaba una hora fija que no avanzaba. Sentí presión en los oídos y una urgencia difícil de describir, como si el lugar notara mi duda. Salí, subí al coche y arranqué sin problemas. Al alejarme miré por el retrovisor y la gasolinera seguía allí, pero ahora estaba oscura, oxidada y claramente abandonada, como si llevara años cerrada. Minutos después, el coche volvió a quedarse sin combustible. Al día siguiente, al revisar el banco, aparecían cargos de esa gasolinera repetidos cada hora durante toda la noche. No figuraban como pago por gasolina. Desde entonces, evito parar de madrugada. Algunas gasolineras no sirven combustible, registran presencia, y si te detienes lo suficiente, pasas a formar parte del sistema. Conduje durante horas sin pensar demasiado, siguiendo una ruta secundaria que apenas aparecía en el mapa. El cansancio no era extremo, pero sí persistente, ese tipo de fatiga que vuelve automáticos los gestos. Cuando vi el resplandor lejano, no pensé en parar, solo levanté la vista por inercia. La estación estaba abierta, iluminada con un blanco demasiado limpio para el entorno oscuro que la rodeaba. No había carteles llamativos ni música, solo el zumbido constante de la iluminación. Aparqué sin apagar el motor y permanecí unos segundos observando. El interior de la tienda se veía ordenado, casi excesivo, como un escaparate preparado para alguien que nunca llegaba. Nada parecía fuera de lugar, y aún así, tuve la sensación inmediata de que el sitio no funcionaba como un punto de paso, sino como un espacio cerrado, ajeno a la carretera que acababa de abandonar. El silencio exterior reforzaba esa impresión, como si todo sonido hubiera quedado suspendido al cruzar un límite invisible que separaba el trayecto real de algo deliberadamente distinto y opresivo constante. Decidí bajar del coche sin una razón clara y empujé la puerta de la tienda. El aire interior estaba más frío de lo esperado y olía a plástico nuevo. Caminé entre estanterías llenas, todas alineadas con una precisión incómoda. Ningún producto parecía fuera de sitio ni gastado. Me acerqué al mostrador y vi el reflejo del surtidor exterior en el cristal, avanzando sin ruido. El marcador se movía con regularidad, aunque yo no había tocado nada todavía. Apoyé la mano en la superficie metálica y sentí una vibración leve, rítmica, ajena a cualquier mecanismo normal. En el cristal apareció mi rostro, pero durante un instante la imagen no imitó mis movimientos. Parpadeé, respiré hondo, y la sincronía volvió, como si el fallo nunca hubiera ocurrido. En ese momento comprendí que no estaba observando un error aislado, sino un comportamiento repetido, paciente, que reaccionaba a mi presencia con una atención calculada, esperando alguna respuesta concreta que yo todavía no entendía, y que parecía activarse solo cuando alguien aceptaba permanecer demasiado tiempo allí sin salida. Volví al coche con prisa contenida y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Al arrancar, las luces del cuadro tardaron en responder y el motor sonó amortiguado, como si algo se interpusiera entre el contacto y la realidad. Miré por el retrovisor y la estación seguía igual, inmóvil, encendida con la misma luz artificial que no parecía proyectarse sobre nada real. Avancé unos metros y el resplandor desapareció sin transición, sin curva, sin distancia lógica, como si nunca hubiera estado allí. Minutos después,
El indicador de combustible volvió exactamente al punto en el que estaba antes de detenerme. Días más tarde revisé el extracto bancario y encontré varios cargos idénticos, registrados a la misma hora, con un concepto genérico. No era el precio de nada concreto, era la constancia de haber sido registrado, de haber dejado una huella. No sentí miedo inmediato, sino una certeza fría. Algunas paradas no existen para servir, sino para identificar, anotar y confirmar que alguien ha pasado por el lugar equivocado.